Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se dan cita semanalmente para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Como siempre, les invitamos para que vean en las redes sociales nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8, todo corridito. Escrito está Lucas 4.8. Estudios bíblicos escudriñando las Escrituras. Estudia con nosotros. Bienvenidos a este nuestro estudio semanal con Escrito está Lucas 4.8. El tema de hoy continúa las fases del plan de salvación, la parte tercera. Como es nuestra costumbre, vamos a implorar la presencia de nuestro Dios. Eterno Dios y buen Padre que estás en el cielo, glorificamos, alabamos, te damos gloria, mi Dios, por todas tus bendiciones. Gracias, gracias, mi Dios, por la vida, por la salud. Gracias por todas tus bendiciones, mi Dios. Gracias por este hermoso privilegio de haber conocido este maravilloso mensaje de salvación. Y te damos gracias, mi Dios, por darnos la oportunidad de compartirlo con otras personas, para que también tengan el conocimiento y puedan hacer su decisión en favor de su salvación. En esta noche nos pedimos, oh Dios, tu presencia, que seas tú el director de todo lo que se diga y se haga aquí. Señor, que sea de tu agrado. Abre nuestras mentes para que podamos comprender tu maravilloso plan de salvación y las maravillosas verdades que tú tienes en tu santa palabra. En el nombre de Jesús lo imploramos. Amén, mi Dios. Amén. Bueno, en las pasadas dos presentaciones, porque esta es la tercera, hemos presentado las diferentes fases del plan de salvación. La intención o el propósito de estudiar estas fases o etapas del plan de salvación es para que nosotros podamos apreciar y darle el valor que corresponde a este esfuerzo extraordinario que hizo nuestro Dios en su gran objetivo de redimir la raza humana. A veces uno se queda medio sorprendido cuando escucha diferentes predicadores y cuando se refieren específicamente al plan de salvación, se refieren a él con una liviandad espantosa, como si eso hubiera sido un juego de niños para nuestro Señor Jesús. Ellos lo presentan como si cualquiera persona lo hubiera podido lograr, como si no tuviera la mayor importancia. Dan la impresión de que cuando ellos hablan del plan de salvación, eso fue para nuestro Señor Jesús como comer sus dulces, un paseo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Hemos visto ya dos presentaciones de las diferentes etapas del plan de salvación. Yo espero, mis amados hermanos y amigos, que con lo poco que hemos estudiado sobre este tema, hayamos podido comprender lo profundo. Fíjense que no estamos diciendo lo difícil, estamos diciendo
lo profundo que fue el plan de salvación, no solo para nosotros, fíjense lo que voy a decir, no solo para nosotros, sino para el mismo Dios, que fue el que tuvo que desarrollar una estrategia perfecta para poder lograr nuestra redención. Recordemos que cuando el enemigo logró que nuestros primeros padres decidieran desobedecer a Dios y caer en pecado, el enemigo tenía no solamente a nuestros primeros padres, sino a toda la humanidad, a todos sus descendientes en sus manos. Él había salido victorioso. Así que nuestro Dios tuvo que poner en vigencia, recuerden, el plan que había sido concebido, planificado desde antes de la fundación de este mundo. Ese plan es el plan de salvación. La estrategia perfecta que nuestro Señor diseñó para poder lograr nuestra redención. Ahora, tenemos que darle honra a quien honra merece. Y nuestro sustituto, nuestro Señor Jesucristo, merece toda la gloria y toda la honra nuestra. Gloria sea a ti, mi Dios, por todo este esfuerzo que ha hecho para que tú y yo podamos ser salvos. Fíjense que aún los ángeles del cielo se quedan perplejos, se quedan atónitos por todo lo que nuestro Señor Jesús tuvo que pasar para lograr nuestra redención. Gloria sea tu nombre nuevamente, mi Dios. Ustedes saben que la semana pasada comenzamos el estudio con la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, los versículos del 6 al 8. Hoy vamos a comenzar en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, los versículos del 9 al 11. Y fíjense lo que dice allí el apóstol Pablo. Filipenses 2, 9 al 11. Por eso, hablando del plan de salvación, por eso Dios lo exaltó. ¿A quién? A nuestro Señor Jesús. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria sea a nuestro Dios, alabado sea para siempre. Amados hermanos y amigos, jamás y nunca nuestras mentes finitas, nuestras mentes limitadas por la humanidad, y menos a nosotros después de 6,000 años de pecado. Nosotros jamás
en esta condición en que estamos, lograremos comprender en su totalidad lo que nuestro Señor Jesús tuvo que hacer por nosotros, por nuestra redención. Aquí el texto que acabamos de leer nos dice y nos explica que lo que Él hizo, lo que hizo nuestro Señor Jesús por usted y por mí, fue de tanto valor lo que Él logró, que no solamente nosotros, los seres humanos, lo están leyendo, ¿verdad? No solamente nosotros, los seres humanos, debemos sentirnos regocijados y agradecidos. No solamente nosotros, los seres humanos, debemos sentirnos regocijados y agradecidos con su victoria, porque fue su victoria, sino que dice el texto que aún los habitantes del cielo, todos los seres creados, donde quiera que se encuentren, ¿saben lo que tienen que hacer? Doblar toda su rodilla, doblar las rodillas para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Gloria sea su nombre. Así de grande fue su victoria en la cruz del Calvario. Nos dice el texto que su nombre está sobre todo nombre, tanto para los habitantes de la tierra, como para los habitantes del cielo, como para todos los habitantes de este vasto universo de Dios. Nuestro Señor Jesús fue lo más grande, la más grande bendición que el cielo nos pudo dar. Gloria sea su nombre. Alabado sea para siempre. Bueno, habiendo dejado este punto claro, y espero que lo hayan comprendido, en el día de hoy vamos a presentar cuál fue el objetivo principal del plan de salvación. Estamos estudiando precisamente las fases del plan de salvación. ¿Y cuál fue ese objetivo? ¿Cuál debió ser ese objetivo? Pues, sencillo. El principal objetivo de nuestro Señor fue salvar, redimir a toda la raza humana. A toda la raza humana. Ese fue el principal objetivo de nuestro Señor Jesús. Salvarnos a todos. Pero realmente es fácil uno decir, pues el Señor Jesús vino y salvó a todo el mundo, o sea, vino y nos salvó y pues ya logró la victoria. Hermano, en verdad usted subestima ese esfuerzo extraordinario que hizo nuestro Señor. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. El propio Señor Jesús dice allí en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjense que nuevamente
nos presenta la palabra de Dios que nuestro Señor Jesús estaba claro. Él estaba claro en cuanto a su misión. Pero también estaba claro en cuanto a los detalles de su misión. Fíjense que en esta ocasión Él lo dice extremadamente claro de cuál fue su misión. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí nos está diciendo que el objetivo principal de su encarnación, recuerdan que esa fue la primera fase que tuvimos en el plan de salvación. La encarnación fue la primera fase del plan de salvación. Y Él se encarnó precisamente para venir a buscarnos. Por eso es que dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Él dice, porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjense que Él pudo haber dicho, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Pero no. Él incluyó y dijo, he venido a buscar y a salvar. Ustedes recuerdan lo que ocurrió allí en el huerto del Edén, cuando nuestros primeros padres decidieron desobedecer el mandamiento de Dios, cuando ellos se constituyeron pecadores. La primera figura que se hizo fue sencillamente que ellos fueron desprendidos de la gloria de Dios. Se dieron cuenta de que, ahora estamos desnudos. Esa fue la primera consecuencia. Y ustedes saben que lo primero que ellos hicieron fue que se fueron a hacer delantales de hojas de higuera. Ellos pensaban que habían resuelto su problema, porque estaban vestidos nuevamente. Sin embargo, habiendo ellos cometido pecado, habiéndose ellos constituidos en pecadores, ¿cuál fue la actitud de nuestro Dios? Nuestro Dios fue a buscarlos. Buscarlos en el huerto del Edén. Y ellos, cuando escucharon la voz de Dios, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Dios. Y nuevamente, ¿qué hizo Dios? Los buscó nuevamente. Y le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Te estoy buscando y no te encuentro. ¿Dónde estás? Fíjense que lo primero que Dios hizo en el huerto del Edén fue precisamente buscar a nuestros primeros padres, a pesar de que ellos se habían escondido de la presencia de nuestro Dios. Fíjense que nuestro Dios no dejó abandonados a nuestros primeros padres. No los dejó abandonados. Pues ¿saben qué? A usted y a mí y a toda la humanidad, nuestro Dios, alabado sea su nombre, tampoco nos ha dejado abandonados. Por eso es que la actitud de nuestro Dios es exactamente la misma. Buscarnos. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros, todos estábamos perdidos. Pero Él, en su infinita misericordia y amor, se encarnó
para venir a buscarte a ti y a buscarme a mí. Alabado seas tu nombre para siempre, mi Dios. Vino a buscarnos. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Fíjense que el apóstol Pablo también estaba claro en cuanto a la misión de nuestro Señor Jesús. Él estaba claro. ¿Por qué él estaba claro? Porque él dice que la misión de nuestro Señor Jesús era venir a salvar a los pecadores. Y fíjense la humildad del apóstol Pablo, de los cuales yo, este que está aquí, es el primero. Gloria sea mi Dios. El apóstol Pablo se reconoció que él era un pecador. ¡Qué humildad! Eso es lo que hace el amor de Dios. Eso es lo que hace transformar al cristiano. Cuando uno reconoce su condición. Y hablando de reconocer la condición, ustedes recuerdan que precisamente en una de las presentaciones habíamos dicho que hay muchas personas que se creen buenas. ¿Recuerdan eso? Muchas personas que se creen buenas. Y dijimos que la Biblia le dice a las personas buenas, las considera sin pecado. O sea que no son pecadores. Eso es lo que ellos piensan. Es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Yo no le deseo mal a nadie. Yo no estoy por ahí, las barras. Yo no estoy por ahí matando a nadie ni violando a nadie. Yo soy bueno o buena. Esas personas no reconocen su condición. Por lo tanto, habíamos dicho que no están en camino hacia su restauración espiritual. Sin embargo, vemos que paradójicamente el que escribió la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, sí se reconoce como pecador. ¿Lo ven? La importancia de uno reconocerse como pecador. Pues ¿saben qué? A esas personas que dicen que son buenas, aquí hay noticias para ellos. Significa que el Señor dice aquí que vino a salvar a los pecadores. Si esas personas son buenas, son sin pecado. Si no son pecadores, mi hermano, estás excluido del plan de salvación. No porque el Señor te quiera excluir, no, sino porque tú, con la actitud arrogante que tienes de no reconocer tu condición, te estás excluyendo voluntariamente de la salvación que te está ofreciendo nuestro Dios. Ahora bien, ya hemos establecido previamente que la base y fundamento de la creación, tanto de la creación, ¿recuerdan ustedes?
como de la redención, la base de eso fue el amor. El amor que Dios nos tuvo a todos, a toda la raza humana. Sin embargo, el amor tiene ciertas particularidades. Hay muchas personas que dicen que aman, pero les voy a dar un ejemplo para que ustedes puedan entender lo que les quiero decir. Hay muchas personas que dicen que aman, pero sus acciones dicen todo lo contrario. Les voy a dar un ejemplo. Este esposo que dice que ama a su esposa, que la ama entrañablemente. Ay, es que yo te amo tanto. Ay, es que yo no puedo vivir sin ti. Te amo, te amo. Sin embargo, a la más mínima provocación le entra a puño y bofeta. ¿Qué está diciendo esa acción? ¿La está amando? ¿Está demostrando su amor? Encontramos una particularidad entonces en el amor. El amor no solamente se dice, el amor hay que demostrarlo. No solamente decir te amo, es demostrarlo. Otro ejemplo bien común, el hijo o la hija que dice que ama a sus padres. Ay, que yo te amo tanto, tanto, tanto. Sin embargo, pasan las semanas, los meses, los años y no lo buscan. Y entonces, al cabo de 2 o 3 años vienen con un gran regalo. Ay, papi, mami, es que yo te amo tanto. Ven ustedes, nuevamente, sus acciones están diciendo todo lo contrario a lo que ellos están diciendo. Hay un viejo refrán que dice, tus acciones hablan más alto que lo que dicen tus palabras. Aplicando esto, hermanos, aplicando esto a la palabra de Dios. Nuestro Dios no solamente dijo que nos amaba, no solamente Él dijo en su palabra que Él nos amaba, sino que Él lo demostró con su acción. Gloria sea mi Dios. Lo demostró vívidamente, precisamente con el plan de salvación. Fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Para que ustedes vean de qué manera nuestro Dios demostró el amor por nosotros. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, o sea, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fíjense que aquí podemos ver una descripción bastante vívida y detallada de la acción que tomó nuestro Señor Jesucristo para expiar nuestros pecados. Nos dice el apóstol Pedro que Él mismo llevó nuestros pecados en
su cuerpo. Mis amados hermanos y amigos, a veces uno escucha predicadores y hermanos de las iglesias que piensan que nuestro Señor Jesús llevó simbólicamente nuestros pecados sobre Él. A esas personas, la palabra de Dios les dice hoy, Él no los llevó simbólicamente. No. Nuestro Señor Jesucristo cargó literal y realmente nuestros pecados sobre su cuerpo. No fue nada simbólico. No. Absolutamente no. Fue todo muy, pero que muy real y muy literal. Gloria sea mi Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos la historia de Abraham e Isaac? ¿Recuerdan ustedes cuando nuestro Señor se le apareció a Abraham y le pidió que sacrificara a su hijo, a su amado hijo, a Isaac? Abraham se levantó al otro día por la mañana y preparó las cosas para ir a cumplir con su misión. Y entre las cosas que hizo, preparó al animal, le cargó las cosas, buscó a 2 de los sirvientes suyos para que lo acompañaran y les dio lo que tenían que llevar cada uno. E hizo una cosa que sí fue simbólica. Abraham colocó sobre los hombros de Isaac la leña, o sea, la madera, que se iba a usar para quemar el sacrificio. Los colocó sobre los hombros de Isaac. En ese momento nosotros dijimos, esa sí es una representación simbólica. Representación simbólica de lo que Dios el Padre, nuestro Dios Padre, iba a hacer con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Iba a hacer exactamente lo mismo. Iba a poner sobre los hombros de la segunda persona de la deidad, nuestro Señor Jesucristo, los pecados de todos nosotros. Gloria sea nuestro Dios. Aquello fue un acto o una representación simbólica. Pero lo que hizo nuestro Señor Jesús durante su vida y especialmente durante su muerte fue algo literal, totalmente literal. Nuestro Señor Jesús cargó literalmente con nuestros pecados para que tus pecados, mis pecados, pudieran ser perdonados. Gloria sea mi Dios. Gracias por esa infinita misericordia. Y hablando de misericordia, ven ustedes por qué nosotros dijimos que la misericordia sola no era, y repito, no era suficiente para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque alguien tenía que cargar con la culpa y la sentencia.
Alguien tenía que cargar con la culpa y la sentencia de la transgresión. Pues ¿saben qué? Aquí el apóstol Pedro nos está presentando quién fue el que llevó esa culpa y esa sentencia sobre sus hombros. Nuestro Señor Jesucristo. Quiero ahora presentarles a ustedes los textos que realmente más vívidamente nos presentan cómo fue que nuestro Señor cargó con los pecados nuestros, los pecados suyos y los pecados míos. Y ustedes me van a decir si realmente fue algo simbólico. Isaías capítulo 53, los versículos del 3 al 7. Hablando de nuestro Señor Jesús, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, ciertamente, no simbólicamente, ciertamente, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, nuestro Señor Jesús, él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículos 6 y 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿qué hizo? Cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Glorificado sea mi nombre de nuestro Dios. Padre, gracias, gracias. Amados hermanos y amigos, nosotros pudiéramos estar hablando aquí sobre estos textos. Pudiéramos estar hablando una semana, un mes, un año, un siglo. Pudiéramos estar hablando durante toda la eternidad si la tuviéramos. ¿Y saben qué? Aún así, nos quedaríamos cortos para comprender plenamente lo que significó nuestro Señor Jesús para usted y para mí. Para usted y para mí. Nuestro Señor Jesús pagó el precio de una deuda que no era suya. Nuestro Señor Jesús sufrió el castigo por una culpa que tampoco era suya. La culpa y la deuda eran nuestras. Pero como Él era nuestro sustituto, nuestro representante, Jehová Dios el Padre, dice la Escritura, y lo acabamos de leer, como Él era el sustituto suyo y mío, Jehová Dios el Padre cargó en Él
el pecado de todos nosotros. Aleluya, gloria sea mi Dios. Alabado sea mi Padre. ¿Cómo usted puede decir que esta descripción tan profunda, tan vívida, puede ser algo simbólico? ¿Acaso no podemos entender que nuestro Señor Jesús sufrió en carne propia lo que usted y yo debimos de haber recibido? Literal y realmente. No fue nada simbólico. Así, amado hermano y amigo que me escucha, la próxima vez que usted escuche a alguien, el que sea, y que le diga, no, porque el Señor Jesús llevó simbólicamente mis pecados. ¡No! Y 1000 veces no. No fue simbólico. Fue real. Fue real y literal. Sus pecados, mis pecados, Él los llevó sobre su cuerpo. Gloria sea mi Dios. Alabado sea para siempre. Y miren lo que dice al final del texto. Dice que encima de todo eso no se quejó. No se quejó. No abrió su boca. Enmudeció. No dijo absolutamente nada. Gloria sea mi Dios. Qué tremendo representante tienes tú y tengo yo. Un tremendo sustituto, ¿verdad? Como Él, nadie. Por eso es que se debe doblar rodilla. Todo, el cielo, la tierra, todos. Todos debemos doblar las rodillas delante de nuestro Salvador. Alabado sea para siempre. Fíjense lo que dice, pues rapidito porque ya me están diciendo de tiempo. Lo que dice 1 de Juan 2:2. Y en esta ocasión le vamos a presentar dos versiones. Vamos a leer primero la versión Reina Valera de 1960. Fíjense lo que dice, hablando de nuestro Señor Jesús. Él es la propiciación. Fíjense la palabra que usa. Propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora vamos a leer exactamente el mismo texto en la nueva versión internacional. Y fíjese, dice, Él es el sacrificio. Fíjense que aquí sustituye la palabra sacrificio por propiciación. O sea, que propiciación y sacrificio es exactamente lo mismo, son sinónimos. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo, los del mundo entero. Nuestro Señor Jesús fue el sacrificio. Ustedes recuerdan nuevamente lo que dijimos, creo que fue en la pasada presentación o en la antipasada, que el pecador en el pueblo de Israel, en el antiguo pueblo de Israel, que quería expiar sus pecados, que quería que sus pecados le fueran perdonados, tenía que llevar un corderito sin ningún defecto, y lo llevaba al santuario. Era examinado el corderito, y si le daban el visto bueno, pues entonces él confesaba sus pecados, y ese cordero, entonces era sacrificado en sustitución del pecador. ¿Ve? Y de esa manera, los pecados de esa persona eran expiados, eran perdonados. Pero si venía otra persona, ¿qué tenía que hacer? Pues traer otro cordero. Y si venían 20 personas, ¿cuántos corderos tenían que traer? Pues 20 corderos, cada uno tenía que traer su propio cordero. ¿Lo ven? El cordero, en esa ocasión, quien lo presentaba, quien lo traía, era el mismo pecador. En el caso de nuestra redención, gloria sea
Dios alabado sea para siempre. En el caso de nuestra redención, mis amados hermanos, el Cordero no lo proveemos nosotros. Gloria. No lo tienes que proveer tú. No lo tengo que proveer yo. ¿Sabe usted quién hizo la provisión? Nuestro Dios hizo la provisión. Gloria sea su nombre. Él. Por eso el apóstol Juan dice, cuando vio al Señor Jesús, este es el Cordero de Dios. El Cordero que Dios ha puesto como sacrificio por los pecados nuestros. Gloria sea su nombre. Pero hay otro detalle. El Cordero en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Israel, que traía el pecador, pues tenía poder, si se puede decir así, ¿verdad? En verdad era la fe que ese pecador tenía en el Mesías prometido, porque ese Cordero, lógicamente, representaba a nuestro Señor Jesús. Pero ese Cordero expiaba los pecados de ese solo pecador. La otra particularidad que tiene el Cordero que nos proveyó nuestro Dios es que nos dice que, vamos a leerlo otra vez, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Pero dice, no solo por los nuestros, sino por los de ¿quién? Los de todo el mundo. Gloria sea mi Dios. Los de todo el mundo. Quiere decir, mis amados hermanos, que en la sangre de nuestro Señor Jesús hay poder suficiente para perdonar los pecados de toda la raza humana. Gloria sea mi Dios. El poder de la sangre de nuestro Señor Jesús es totalmente ilimitado. No tiene límites. Si todos los seres humanos, desde Adán hasta el último ser que nazca en esta tierra, se arrepienten de sus pecados, aceptan al Señor como su Salvador personal, todos pueden tener el glorioso perdón de nuestros pecados, porque hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesús. Gloria sea su nombre. Ya me están diciendo que me tengo que ir. Quiero destacar dos cositas más. Y estoy hablando duro porque me estoy poniendo ronco ya. Quiero destacar dos textos. El primero, Hebreos 10:10. Y dice, en virtud de esa voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Leímos bien, ¿verdad? Ofrecido una vez y para siempre. El texto comienza diciendo que en virtud de esa voluntad, en virtud de esa voluntad, ¿de qué voluntad? ¿De qué voluntad estamos hablando? Pues de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando fue diseñado, cuando fue concebido el plan de salvación, Él fue el que voluntariamente se ofreció para venir a redimirnos. Gloria sea su nombre. Así que la voluntad de ¿quién? La voluntad de nuestro Señor Jesús, porque Él se ofreció voluntariamente. Alabado sea mi Dios. Y es en virtud de esa voluntad que usted y yo nos está diciendo el texto que somos santificados. Hermanos, esto es maravilloso. Aquí nos está diciendo que nosotros ahora también somos santificados. Imagínense
si esa sangre tiene poder. Habíamos dicho previamente que habíamos sido justificados. Ahora nos dice que también somos santificados. Gloria sea nuestro Dios. Más adelante, en un estudio posterior, vamos a tomar estos dos conceptos y los vamos a desmenuzar, porque no es lo mismo. No es lo mismo, como decía Machuchal, no es lo mismo ni se escribe igual. Son dos conceptos que se parecen, pero no son los mismos. Pero lo vamos a estudiar más adelante. Lo que quiero destacar, hermanos, me tengo que ir, es la última parte del texto, cuando dice que fue ofrecido una vez y para siempre. Esto es bien importante que nosotros lo tengamos en consideración. ¿Por qué? Porque cuando más adelante, que también, hermanos, por favor, no se pierdan nuestros estudios. Tenemos muchos estudios que regularmente no se dan en ninguna de las iglesias. Conceptos maravillosos de la palabra, y ya ustedes ven que todo lo estamos sacando de la Biblia. En otro estudio que también lo habíamos ofrecido previamente, ustedes saben que el apóstol Pedro habla de las herejías, de las doctrinas extrañas, ajenas, que la iglesia cristiana ha ido adoptando. En las diferentes iglesias cristianas, nosotros vamos a tener discusión sobre esas herejías, esas doctrinas ajenas a la palabra de nuestro Dios. Cuando estemos discutiendo eso, esto lo vamos a ver otra vez. Que nuestro Señor Jesús se ofreció una sola vez para siempre. El otro texto que quiero resaltar es Hebreos 9:28. Y dice también: así también Cristo fue ofrecido, y vuelve y lo dice, una sola vez. ¿Cuántas veces? Una sola vez, para llevar los pecados de muchos. Pero fíjese lo que sigue diciendo: y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Nuevamente nos recalca, hermanos, ustedes saben que la palabra de Dios tiene una armonía perfecta. Por eso es que podemos determinar las herejías, porque las herejías no se pueden sostener por la Biblia. Se sostienen por filosofía y por otra cosa, pero no se sostienen por la palabra de Dios. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. Gloria sea nuestro Dios. Aquí dice, y repite nuevamente, que su sacrificio va a ser una sola vez. Pero ahora no solamente dice que su sacrificio fue ofrecido una sola vez, sino que dice que ahora nuestro Señor va a venir por segunda vez. Hermano, y lo dice claro. Y aparecerá por segunda vez. Aparecerá por segunda vez. Es decir, que el Señor viene por segunda ocasión. La segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y es de nuestro Señor Jesús, ese mismo que cargó literalmente con los pecados suyos y con los pecados míos. Fíjense, en esta ocasión dice que Él no va a tener ninguna relación con el pecado. ¡Ninguna! La relación que Él tenía con el pecado la tuvo la primera vez que Él vino. Él cargó nuestros pecados sobre su cuerpo. Pero la segunda vez dice que no va a tener ninguna relación con el pecado. ¿Por qué? Amados hermanos y amigos, porque en su segunda venida, que está muy próxima a venir, muy próxima, créanlo, en esta segunda venida que viene nuestro Señor Jesús, no viene a cargar con pecado. ¿Sabe a lo que viene?
a darnos la retribución de nuestra fe. ¿Saben a lo que viene? A cumplir literalmente con la promesa maravillosa de nuestra redención, de nuestra salvación. Por eso es que nosotros les estamos esperando. Ven, Señor Jesús. Amado hermano y amigo que me escucha, por eso le invitamos para que siga con nosotros en nuestro ministerio. Búsquenos en Facebook, búsquenos en YouTube. Y recuerden nuestro texto, Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Les esperamos para nuestro próximo estudio la semana que viene. Que nuestro Dios les bendiga rica y abundantemente.